Saludo a Alonso Romero, él es especialista en temas energéticos. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y al Bueno, auditorio. pues como usted sabe, aquí en la hora de opinar nos gusta la pluralidad, queremos escuchar todas las voces, sobre todo de la reforma que yo he considerado y creo, sigo considerando la más importante de este sexenio de López Obrador. Alonso, ¿tú te parece una buena reforma y por eso te llamamos? Y te pregunto, ¿por qué te parece una buena reforma? Sí, sí, creo yo que es muy importante que la Rectoría del Estado se encuentre sobre los temas estratégicos, ¿no? Mm. La energía tradicionalmente ha sido un tema estratégico, lo era hasta la reforma del 2014, y es un tema en el que la economía impacta a todos los sectores, entonces no podemos dejarlo a una lógica de únicamente de mercado en donde la lógica sea maximizar las ganancias, ¿no? Creo que tiene que tener una lógica diferente en la cual tiene que generar valor económico, pero no únicamente a través de maximizar las ganancias del Estado por la venta de la energía, sino por el tema de la multiplicación que puede tener en el acceso a la electricidad, a nivel de vida de las personas y a las oportunidades en general, ¿no? Ujú. Como ustedes lo saben, pues, la energía va totalmente correlacionada con los niveles de vida. Entonces, Claro. no lo podemos dejar a esa lógica. Ahora, entonces, si entiendo, este es un sector energético, por lo tanto, tiene que ser una actividad del Estado. La pregunta aquí que yo te haría, Alonso, es, ¿te parece bien el modelo entonces de regresarle, pues no sé si llamarle el monopolio, pero sí, pues sí es un monopolio, porque va a tener el 54% de la generación, por lo menos la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y va a mantener el monopolio en transmisión y distribución. ¿Este es el modelo que te parece más adecuado para este sector estratégico? Sí, el monopolio en transmisión y distribución nunca estuvo Así es. cuestionado, ¿no? Sí, sí, Siempre fue lo que se conoció como un monopolio natural. sí. Y en el tema de la generación, pues realmente 54% no es un monopolio y las reglas de competencia que tenemos en México, pues no castigan el tener el poder monopólico per se, ¿no? Sino se castiga el abuso de ese poder. Ujú, Y ahora aquí hay que entender también que a la par de esta reforma se genera un cambio en la razón de ser de la CFE. Deja de ser una empresa productiva del Estado ujú. y pasa a ser un organismo estatal, ¿no? Que Sí. eso conlleva muchas cosas atrás que justo, digamos, que ponen en una camisa de fuerza el tema de abusar de ese poder monopólico que pudiera llegar a tener. Ujú. Ahora, lo que dice la reforma, si entiendo bien y te pregunto, es que la CFE tiene que generar por lo menos el 54%, pero puede ser hasta el 100%, es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, ¿cómo queda entonces el sector privado que, según nos decía ayer Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, se han invertido más de 40,000 millones de dólares en la generación en plantas de generación de energía privada? ¿Cómo queda el sector privado con esta reforma, Alonso? El sector privado queda con el 46% como tope, pero Ujú, se va a reconocer aquellas plantas que hayan actuado, digamos, bajo la ley que se permitía, ¿no? ujú. En ese modelo del 46%, digo, todavía hay muchas cuestiones que se tendrán que definir en la legislación secundaria, Sí. pero la intención es que ese 46% sea un mercado, digamos, por competencia, como se ha venido haciendo, simple y sencillamente tomando en vez de costos marginales de producción, costos totales, ¿no? Ujú. Y seguirán ahí operando. De hecho, la reforma en sus transitorios establece todos los contratos que sí se van a reconocer dentro de ese 46%, ¿no? Y son la mayoría, a excepción de los famosos autoabastecimientos que hayan estado actuando Ujú. fuera de la ley y los productores independientes de energía que hayan también tenido ahí alguna situación ilegal. Todo lo demás puede seguir operando. Mucho de lo que hemos platicado aquí en el programa de la reforma eléctrica tiene que ver con los precios de generación, Alonso. De acuerdo a datos de la Comisión de Regulación Energética, los privados generan electricidad más barata que lo que la genera la CFE. ¿Estás tú de acuerdo con este diagnóstico de que genera más barato la iniciativa privada o no?
Mira, la respuesta es sí y no, Ok. porque los datos actuales, digamos, como están presentados, claro, no hay cómo decir que no es más barata la iniciativa privada, ¿no? Como están presentados los datos actuales, pero hay que recordar que se define por el tema de los costos marginales quién entra y quién no entra. Entonces, las energías solar y eólica pues no tienen costos marginales porque no necesitan combustible. Entonces, entran a generar ellos. Sí. Y después, cuando se hacen los cálculos, que son los costos que tú bien dices que la CRE publica, se toman en cuenta ahí sí los costos totales. Pero entonces, si tú produciste, toda tu electricidad pudo entrar porque por costo marginal fuiste más barato siempre y entraste, una vez que tú haces la división de los costos totales, pues resulta ser muchísimo más bajo porque ya estás hablando tú de una economía de escala que te permite que los costos fijos se dividan entre mayor unidad de energía producida, ¿no? Muchas de las plantas de la CFE que pareciera que son muchísimo más caras de lo que realmente son, es porque los costos fijos no se pueden dividir porque de entrada, como tenías costo variable de producción, no te permitieron entrar a generar electricidad, ¿no? Entonces, la respuesta es sí y es no, ¿no? O sea, es un problema de escala, por lo que me dices, si entiendo bien. Es un problema de escala y de costos variables, ¿no? Claro, cómo está configurada la decisión de entrada y luego cómo se hace el cálculo de los costos totales. Entonces termina afectando ahí. Para entender el tema de los precios, que creo que es toral en esta discusión, ¿la reforma propuesta por el presidente López Obrador no va a significar mayores costos en la generación de electricidad? No. Y te lo comento, retomando el comentario anterior, se han hecho proyecciones, se han hecho estudios. Las hidráulicas que tiene la CFE son de las más baratas. Claro, está la limitación de que el agua tiene que usarse para otros temas, pero es sumamente competitiva. Tenemos la nuclear también sumamente competitiva. Y una situación que es muy importante es que si bien en la generación, las tarifas eléctricas tienen varios componentes. Uno de ellos es la generación. Pues lo que nosotros podemos observar es que si bien en generación se puede decir que algunos proyectos y por cómo están configurados los cálculos resultan ser más baratos, lo que nunca se habla es el impacto que tienen al sistema en su conjunto. Entonces, un ejemplo rápido, si pongo yo una planta solar en el desierto del norte, y resulta que la línea de transmisión más cercana está a 80, 100, 20, 120 kilómetros, cuando yo hago mis cálculos de costo de generación, pues sí nada más considero mi planta solar, ¿no? Y digo, bueno, sí, súper barato. Cuando lo tengo que subir al sistema, pues entonces ya vienen los costos de las líneas de transmisión y todo lo demás que termina elevando los costos para todos, ¿no? Entonces esos costos no entran ahí. Entonces es parte del desorden que se necesita quitar. Déjame, me queda tiempo, Alonso, para una pregunta más. También una de las cosas que se habla es que la generación de las plantas de la CFE a partir de combustóleo, de diésel, incluso de carbón, contaminan más que las privadas, que son energías más limpias, más renovables. ¿Qué nos dices al respecto? Pues la CFE tiene el 35% de toda su parque de generación es energía limpia. Y de combustóleo es el 6%. Que dicho sea de paso, esas plantas se utilizan, digamos, son las famosas piqueras, que les llaman, para que en el momento en que pasa una nube o no sopla el viento, esas son las que más rápido pueden aumentar la capacidad y entonces dan esa energía que se tenía prevista y no se dio para mantener la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, se utilizan para respaldar las plantas privadas en su mayoría, y el 35% de la CFE es generación de energías limpias. Que son hidráulicas, ¿verdad? Sobre todo hidráulicas, y la nuclear, la de Laguna Verde, ¿no? Así es, geotermia, tiene solar y eólica, ¿no? Muy bien. Alonso, te agradezco mucho y te seguiremos invitando para platicar de esta reforma tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero en unos minutos más en Las Estrellas, allá en Tercer Grado. Y mañana, 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.